tomar su lugar. Y vamos a ir a la palabra del Señor para recibir el mensaje de esta hora. Busquemos juntos en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 19, versículo 19 al 21, vamos a leer. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. He titulado esta predicación, ¿Cómo ser un buen siervo de Dios? ¿Cómo ser un buen siervo de Dios? Vamos a dirigirnos en esta dirección de poder motivarle a usted para que nos levantemos juntos a servir a Dios y que lo hagamos de la mejor manera. Porque a lo mejor todos servimos a Dios de alguna o de otra forma, pero es bueno preguntarnos si nuestro servicio está siendo efectivo delante del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Dice la Escritura: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hoy hablaré de dos hombres que fueron siervos de Dios, cuyos ministerios fueron poderosos y que todavía siguen bendiciendo nuestras vidas al estudiarlos a ellos. Estos dos hombres son dos profetas de Dios. Uno de los más grandes profetas de Dios, Elías, que se menciona aún en el Nuevo Testamento. En la venida de Jesús, en el ministerio de Jesús, se le menciona, aún se consideraba que el espíritu de Elías estaba con Juan, y que Juan ministraba como ministró Elías, un hombre grande, un siervo de Dios. Y también hablaremos de Eliseo, el sucesor de Elías. El ministerio de estos dos hombres, principalmente el de Elías, se desarrolló en un tiempo muy difícil en la nación de Israel, en un tiempo donde toda la nación se había apartado de Dios, en el reinado de Acab, el séptimo rey de Israel, que con su actitud apartó al pueblo de Dios, de la adoración al Dios viviente, y los condujo a adorar a dioses que no eran Dios. Nos sabemos la historia de Acab, este hombre quien, aparte de ser un hombre que siguió el mal ejemplo de los reyes anteriores, de Jeroboam principalmente, quien edificó lugares altos apartando a la nación de Dios, ahora no solo era ese hombre, sino también estaba bajo la influencia de una mujer con la que él se casó, quien era realmente una mala influencia. El nombre de esta mujer fue Jezabel. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura en el primer libro de Reyes, siempre, ahí donde estamos, un poquito atrás, en el capítulo 16, versículo 31 al 33. Nos vamos a dar cuenta de quién era Jezabel. Jezabel no era una israelita. Jezabel era de una nación pagana, donde los dioses que allí adoraban eran Baal y Acera. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31
al 33 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, está hablando de Acab, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Nos damos cuenta cómo Acab separa al pueblo de Dios, siendo guiado prácticamente por esta mujer. Jezabel era una mujer dominante. Jezabel era una mujer que hizo que Acab hiciera todo lo que ella quería, principalmente apartándolo del Dios viviente. Acab se dejó guiar por ella y nos damos cuenta cómo hizo templo para los dioses paganos, hizo altares para los dioses paganos y se olvidó del Dios de Israel. A causa de esto, sobre la nación de Israel vino una sequía. El profeta Elías se levanta en este tiempo y va delante de Acab, y hablando con Acab, habla con claridad y le dice que una sequía venía sobre la tierra. Esta sequía duró 3 años. 3 años que no llovió nada. Usted se puede imaginar lo que sucedió en Israel. ¿Se imagina usted qué sucedería con 3 años sin nosotros ver lluvia en esta tierra? Eso sería tremendo, hermano. Si con una sequía que deje las producciones en una tercera parte durante el año, todos nos afligimos. Imagínese 3 años sin haber nada, ni pastos para los ganados. Es más, llegó el tiempo, pasado este tiempo, Acab habla a uno de sus criados y le dice: hay que ir a buscar pasto para el ganado. Le dice a su criado: tú vas a ir por un lado y yo voy a ir por otro, a ver si hallamos en los arroyos todavía agua y hallamos pasto para el ganado. Pues ya no había nada. El siervo, en la dirección donde él caminó, se encuentra con Elías, porque Dios ya le había dicho a Elías: vas a descender a Acab, porque la sequía se va a terminar. El criado se encuentra con Elías, y cuando lo encuentra, Elías le dice: quiero que me hagas un favor y que le digas a Acab que yo me voy a reunir con él. El criado le dijo: ¿cómo quieres que haga eso? ¿Quieres que me mates el rey? Pues desde que saliste, durante todo este tiempo, el rey te ha buscado en todo lugar para quitarte la vida. Y si ahora yo voy y solo le doy la noticia que te he visto, me va a matar a mí. Entonces Elías le dice: no temas, ve. Este siervo de Acab era un hombre temeroso de Dios. Abías, este hombre se encargó de guardar la vida. Mientras que Jezabel mataba a los profetas de Dios, se encargó de guardar la vida de 100 profetas de Dios. Los escondió de 50 en 50 en cuevas, y este siervo se encargaba de llevarles agua y pan, y conservó la vida de 100 profetas de Dios. Y ahora le dice: tú me pides que vaya a Acab, me va a matar. Elías le dice: no sucederá así. Entonces este siervo desciende y le da la nueva a Acab que ha encontrado a Elías. Acab va prontamente a donde está Elías, y cuando lo encuentra le dice: ¿eres tú el que has turbado la nación de Israel? Elías le dice: no soy yo, fuiste tú, porque tú apartaste a Israel del Dios viviente. Porque las calamidades vienen sobre el pueblo cuando el pueblo se aparta de Dios. Hermanos, Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios de favores. Dios es un Dios de misericordia. ¿A cuánto nos ha bendecido el Señor?
Pero también cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios, comenzamos a ver tropiezos en nuestra vida, comenzamos a ver decepciones en nuestra vida, comenzamos a perder el gozo, nada parece salirnos bien. Deberíamos detenernos en nuestro caminar y pensar, porque a lo mejor nos hemos alejado del Dios viviente para seguir dioses ajenos, como lo hizo Acab. Entonces está Elías hablando con Acab, pero le dice: Elías, tú eres el que lo has turbado, porque lo has apartado de Dios. Mas le dice: la sequía ha terminado, desciende antes que te vaya a alcanzar la lluvia, porque viene la tormenta. Elías se va y ora y habla con Dios. Dice la escritura que puso su frente entre sus rodillas y comenzó a clamar a Dios. Y no había todavía señal de lluvia, pero él había declarado la palabra: la lluvia viene. Y estaba un siervo de Elías, a quien él le dice: sube a la montaña y divisa hacia el horizonte si hay señales de lluvia. El criado fue y no había nada. Regresa a Elías y le dice: no hay señal de lluvia. Le dice: vuelve a ir 7 veces. 7 veces, y el criado vuelve la primera, la segunda, la tercera, hasta la 7ª vez. A la 7ª vez regresa y le dice: ¿qué señal ves? A lo lejos se ve una nubecita, como la mano de un hombre que viene extendiéndose. Le dice: ve y dile a Acab que corra, porque si no lo va a alcanzar la lluvia. Las pequeñas cosas que se ven a lo lejos, si nuestra confianza está en el Señor, la bendición viene con las pequeñas cosas que se ven a lo lejos. No esperemos ver grandes cosas para ver la bendición de Dios. Creamos en las pequeñas cosas, porque allí se va a mover la mano del Señor. No esperemos que nuestra fe crezca hasta que ya veamos nuestros bolsillos llenos o veamos nuestros graneros llenos. Que nuestra fe crezca en las pequeñas cosas que hoy estamos viendo. Acá descendió, y desde aquel día, habiéndose cumplido 3 años de sequía, la lluvia volvió a caer sobre esta tierra. Entonces Elías desciende a Jerusalén, a Israel, y habla con Acab, porque el pueblo se había apartado. Elías fue ese hombre que desafió a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal y de Acera. Le dijo a Acab: reúneme a todos los israelitas en el monte Carmelo. Reúne también a los sacerdotes de Baal. Pues vamos a hacer algo. Se reunieron en el monte Carmelo. El pueblo estuvo de acuerdo y fue. Estando en ese lugar, Elías le dice: vamos a hacer algo. Y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir cavilando entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir divididos? Es tiempo de decidir si se obedece a Jehová o se obedece a Baal. Y dice Elías: vamos a hacer algo. Vamos a ofrecer 2 sacrificios. Que los sacerdotes de Baal ofrezcan un sacrificio a Baal, y yo voy a ofrecer un sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. El pueblo dijo: amén. Estuvo de acuerdo el pueblo. Entonces se reunieron los 450 sacerdotes de Baal, más los 400 sacerdotes de Acera, los que comían a la mesa de Jezabel, porque Jezabel era una mujer dedicada. Algunos dicen que era una sacerdotisa de Baal. Era la que dirigía el movimiento de Baal en su nación. Y los reunió a todos y les dijo Elías: hagamos algo. Como ustedes son más, preparen primero ustedes el sacrificio, después lo voy a preparar yo. Entonces los sacerdotes
de Baal, partieron el buey. Les dice Elías, colóquenlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Porque aquí es un reto de que van a saber quién es Dios. Entonces hicieron como Elías le dice y prepararon el altar en el templo que se había hecho para Baal. En el altar que se había hecho para Baal. Y comenzaron a ofrecer el sacrificio. Y comenzaron a pedir a Baal que respondiera con fuego. Pero Baal no respondió con fuego. Llegó el mediodía y ellos seguían pidiendo, Baal, respóndenos. Elías le dice, sigan pidiendo, porque a lo mejor su Dios se fue de viaje. Siga pidiendo, a lo mejor está ocupado en algún trabajo. O quizás se quedó dormido, háblenle fuerte para despertarlo. Y ellos hacen aquello durante un buen tiempo. Pasó el mediodía y por la tarde los sacerdotes de Baal comenzaron a herirse, comenzaron a sajarse como era la costumbre, y alrededor del altar hacían sus conjuros, sus oraciones, pero no descendía fuego. Terminaron cansados, terminaron rendidos. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio al Dios viviente. Y Elías dijo, ahora me toca a mí. ¡Qué valor de hombre! Los siervos de Dios son valientes. Los siervos de Dios no le temen al enemigo. Y si por algún momento el temor llega, saben levantarse, porque Dios jamás los abandona. Porque ya vamos a ver en Elías, más adelante sintió temor. Entonces Elías dice, traigan el buey que vamos a ofrecer a Jehová. Lo primero que Elías hace es, porque el altar del Señor estaba descuidado. Lo primero que Elías hace es arreglar el altar de Jehová. Arregló el altar de Jehová, pues estaba abandonado. Ya no se había ofrecido sacrificio en él. Pues ahora adoraban a Baal, a un Dios que no respondía. Y así vive la humanidad, adorando dioses que no responden, adorando dioses que nada son. Así vive la humanidad, perdida en la idolatría. Pero en el cielo y en la tierra solo existe un Dios verdadero. Ese Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. Su Hijo lo vino a dar a conocer a esta tierra, y el Espíritu Santo lo hace real en medio de nosotros. Solo hay un Dios verdadero. Entonces Elías prepara el altar, pone la leña, edificó piedra sobre piedra. Los altares eran monumentos de piedra que se hacían, y sobre ellos se colocaba la leña, y sobre la leña se colocaba lo que se ofrecía en sacrificio. Dijo Elías, vamos a hacer algo más. Hagamos una zanja alrededor del altar. Y dijo, pónganle 4 cantaradas de agua. No, dijo muy poco, traigan otras 4 cantaradas de agua. No, dijo, todavía el agua no se ve abundante, traigan otras 4. Y colocaron 12 cantaradas de agua hasta que el zanjeado que se había hecho se llenó y el agua rebalsaba. Entonces Elías se pone delante del Dios Todopoderoso y le dice al Señor, Señor, solo he quedado yo como profeta tuyo. Señor, responde con fuego. Orando estaba Elías cuando del cielo descendió fuego en aquel lugar. El holocausto prendió, aleluya. Entonces el pueblo se dio cuenta lo equivocado que estaba, lo fácil que es alejarse del Dios verdadero, porque Satanás es experto en engañar. Pero en aquel mismo día reconocieron que el Dios viviente es Jehová de los ejércitos. El altar se incendió, el holocausto fue consumido en su totalidad, y es más, el pueblo prendió a los sacerdotes de Baal y de Acera
y los mató en aquel lugar. Los mató, porque el Dios vivo estaba con ellos. Mis amados hermanos, después de esto, comienza otra historia en la vida de Elías. Porque Acab estuvo allí. Acab vio lo que sucedió. Acá se le había demostrado quién es el Dios verdadero. Él vio lo que Dios hizo en aquel lugar. Y Acab, ¿sabe lo que hace? Regresa a su casa y en su casa le dan la noticia a Jezabel. Mira, esto sucedió así. Elías oró y el fuego cayó y quemó el holocausto. Los de Baal no pudieron hacer nada. Pero Jezabel se le enoja. Jezabel se le levanta. Y me imagino que se disgustó con Acab, porque no le quitó la vida a Elías. Y es más, se le dice: así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a esta hora yo no pongo a Elías como uno de estos sacerdotes que ha muerto. Y le mandó un mensajero a Elías para que se lo dijera. Y desde ese momento Elías sale de aquel lugar y huye. Se va atemorizado. Esta mujer no era cualquier mujer. Algunos dicen que esta mujer estaba poseída de un demonio o de varios demonios. Una mujer dominante, una mujer que mandaba no solo a su esposo, mandaba prácticamente la nación. Elías huye en el desierto. Él se pone a dormir debajo de un enebro. Y mientras está en aquel lugar, un ángel del Señor llega y lo despierta y le dice: Elías, levántate, come. Un ángel del Señor le llevó comida, unas ricas tortas. Elías comió en aquel lugar y Elías ora. Él está decepcionado, es más, le dice al Señor: Señor, mejor quítame la vida. Hay momentos difíciles en la vida de todo siervo, pero si Dios está con nosotros, vamos a caminar en victoria. Nos vamos a levantar en el nombre poderoso del Señor. Este es un momento de frustración, es un momento difícil. Mejor quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y se vuelve a quedar dormido. Y el ángel lo vuelve a despertar. Y le dice: Elías, levántate, come. Porque el Señor no te alimenta para que te quedes dormido. El Señor te alimenta para que te levantes. Es más, le dice: come, porque un largo camino te espera. Y comió Elías, y con aquella comida tuvo la fuerza para caminar 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. El alimento que nos da el Señor nos fortalece de verdad. El alimento que nos da el Señor nos da la fuerza para avanzar. ¿Sabe por qué nos debilitamos muchas veces? Porque nosotros no comemos solo lo que Dios nos da. Nosotros comemos comida chatarra que el mundo ofrece. Y por eso nos debilitamos y algunos quedamos a medio camino. Pero el que se alimenta con el alimento que viene de Dios, caminará, saldrá adelante, caminará en victoria. Allí está Elías y camina 40 días y 40 noches hacia el monte de Dios, hacia Oreb, el monte de Dios. Y llegado al monte de Dios, Elías aún no sale de aquel momento difícil. Y lo que hace Elías es meterse a una cueva. Dios no nos saca en victoria, Dios no nos alimenta para que nosotros nos encuevemos. Dios nos alimenta, Dios nos nutre con su presencia para que nosotros hagamos su obra, para que nosotros seamos sus siervos. Pero Elías se mete a la cueva y estando en la cueva nuevamente, un ángel del Señor lo levanta y le dice: levántate, Elías, cobra fuerza, sal. Elías sale de la cueva y le dice: ¿por qué estás en la cueva? Señor, le dice: tuve un gran celo por el Dios viviente, de cómo todo el pueblo se ha alejado de Dios.
Elías está fuera de la cueva y de repente Elías escucha que un viento fuerte va despedazando las ramas de los árboles. Hay un viento fuerte. Elías sabía que Dios estaba cerca de él, pero al pasar el viento se dio cuenta que Dios no estaba allí. Detrás de ese viento venía un terremoto sacudiendo la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto, Elías comienza a ver que el bosque se viene incendiando. Un fuego pasó frente de él, pero Jehová no estaba en el fuego. Sin embargo, Jehová estaba haciendo todo esto. Y le está recordando a Elías que con él está el Dios viviente. Que qué hace en la cueva escondiéndose de una mujer si él tiene un Dios que es todopoderoso. Que qué hace en la cueva escondiéndose de sus enemigos sin hacer la obra de Dios cuando él tiene un Dios que es todopoderoso. Porque aunque él no estaba en el viento, él es el que tiene autoridad sobre los vientos. Porque aunque él no estaba en el terremoto, él es el que hace estremecer los cielos y la tierra. Porque aunque Jehová no estaba en el fuego, él es el que da la orden al fuego para que caiga sobre el altar. Y Elías lo había vivido. Pasó el fuego, pero detrás de todo ello venía un silbo suave, apacible. Elías entendió que el Dios que se mueve en el silencio, que el Dios que se mueve y está en el silbo apacible, es el Dios todopoderoso. Entonces el ángel le vuelve a preguntar a Elías: ¿qué haces aquí? Elías le dice: es que sentí un vivo celo por Dios, de cómo el pueblo se ha alejado. Solo yo he quedado como profeta de él. Todos se alejaron, los demás murieron. Entonces Jehová le dice por aquel ángel: Elías, no temas, levántate. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y vas a ungir a Jehú por rey sobre Israel, y vas a ungir a Eliseo como profeta en tu lugar. No digas que has quedado solo, porque aun cuando nos sentimos solos, si confiamos en el Dios Todopoderoso, haremos grandes cosas. Se iba a ungir a Eliseo como un profeta poderoso. Se iba a ungir a Jehú como un rey en la nación de Israel, que iba a hacer grandes cosas. Es más, Jezabel había recibido una profecía por Elías de que iba a ser muerta y que sus carnes se la iban a comer los perros. Y Jehú fue el hombre que vio hecha realidad esa profecía. Cuando Jehú tomó el poder, cuando Jehú fue investido como rey sobre Israel, entró al palacio, y entrando al palacio, Jezabel estaba viéndolo desde arriba. Jezabel había pintado sus ojos con antimonio. Jezabel era un símbolo de la maldad. Jezabel era un símbolo de Satanás mismo personalizado en alguien. Y cuando ella está desde aquel lugar, Jehú entra con autoridad y dice: ¿quién está conmigo? Todo el pueblo sabía que había sido ungido rey y declarado rey. ¿Quién está conmigo? Y algunos de los eunucos que trabajaban con la reina dijeron: nosotros. Entonces Jehú dice: tírenla de ahí donde está. Y en el mismo momento echan abajo a Jezabel, y Jezabel cae a tierra.
Y Jehú dice, sepúltenla. Pero resulta que cuando van para sepultarla, solo hallan los huesos de Jezabel. Entonces Jehú sabía de la profecía. Y él dijo, esto fue lo que dijo Elías, que los perros se iban a comer la carne de esta mujer. Porque quien camina mal nunca terminará bien. Pero quien camina bien terminará bien para la gloria del Señor. Gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces Elías toma fuerza y se levanta. Había un orden de ungir a reyes y el profeta, pero a quien primero se dirige es al profeta. Al que primero unge es al profeta. Y la porción que tenemos dice que Elías va a donde está Eliseo, donde Eliseo se encuentra arando con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última. Y de este hombre es que yo quiero que aprendamos en esta tarde, principalmente cómo ser un buen siervo de Dios. En la vida de Eliseo yo encuentro las 3 características primordiales que debe de tener un buen siervo de Dios, alguien que quiere hacer las cosas para el Señor. Y lo primero que yo encuentro, y vamos a ir avanzando rápido, las mencionaré rápido. Lo primero que yo encuentro es que el buen siervo tiene disponibilidad para servirle al Señor. Disponibilidad. Y veámoslo en la vida de Eliseo. El versículo 19 dice con mucha claridad de la siguiente manera. Partiendo de allí, él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Y qué dice el versículo 20? Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Eliseo mostró su anhelo de servirle al Señor. Eliseo mostró disponibilidad para servirle a Elías, y sirviendo a Elías servía a Dios. Su condición social, su condición económica no fue un obstáculo para que Eliseo lo pensara 2 veces. Es más, Elías ni le dijo: sígueme. Simplemente dice que pasó delante de él y echó su manto. Echó su manto. Y en el mismo momento Eliseo fue atraído en el deseo de servir. Se levantó para servir, se levantó para ir. Eliseo era un hombre adinerado, por lo que la palabra enseña. Araba con 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes en aquel tiempo, eso era uno de los hombres más adinerados del momento. Era como tener en nuestros días 2 poderosos tractores para trabajar. Pues era lo mejor que se tenía para labrar la tierra en aquel tiempo. Y Eliseo no se detuvo por la condición económica. Elías no le había dicho nada, pero su anhelo estaba de servir a Dios. Solo echó el manto. Los verdaderos siervos de Dios, quiere decir esto, que no ponen excusas para servirle al Señor. Porque Eliseo no está poniendo una excusa. Eliseo entendió que debía servirle al Señor. Los verdaderos siervos de Dios no ponen excusas. Los verdaderos siervos de Dios no necesitan ser rogados para servirle al Señor. Los verdaderos siervos de Dios están disponibles. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como el apóstol Pablo. ¿A dónde he de ir? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Los verdaderos siervos de Dios no ponen excusa. Por mi trabajo no le sirvo al Señor. Por mi estudio no le sirvo al Señor.
Y en la mañana yo le decía, viene el tiempo de las universidades y un montón de jovencitos deja de servirle al Señor y dice que no puedo porque tengo parciales, que no puedo porque hay que estudiar, es que no puedo por lo otro. Hermanos, el verdadero siervo de Dios no pone excusas. Y si se organiza bien, tiene tiempo para servirle al Señor. Tiene tiempo. Si se organiza bien. Trabaja 8 horas en el día, gloria a Dios. Las otras 8 horas que le quedan durante el día antes de ir a dormir, ¿en qué se ocupa? Los oficios de la casa. Pero ¿y las 2 horas que ocupa en la televisión? Y las 2 horas que ocupa en el celular. Y el par de horas que ocupa hablando con el vecino o con la vecina. Cuando uno se organiza bien, siempre habrá tiempo para servirle al Señor. Siempre. Y Eliseo era ese hombre, disponible para servirle al Señor. Los verdaderos siervos de Dios no necesitan ser rogados, tienen disponibilidad para servirle al Señor. Es más, el que trabaja puede servirle a Dios en su trabajo. Ahí hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Hay mucha gente que está en medio de la necesidad. Ahí hay por quién orar. Ahí hay a quien aconsejar. Donde quiera que estemos, en los estudios, allí también se puede servirle al Señor. En el negocio, allí también se puede servir al Señor. Donde quiera que nosotros estemos, podemos servirle al Señor. El problema es que nosotros ocupamos muchas excusas. Eliseo era ese hombre, él no ponía excusas, simplemente vio que era necesario servirle al Señor y se levantó para servirle al Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros desarrollemos un espíritu de servidores y nos pongamos a servirle a Dios como Él lo merece, como lo hizo Eliseo, con alegría de corazón a hacer lo que Dios le pedía hacer. En segundo lugar, el buen siervo de Dios ordena las cosas en su familia. Porque ¿qué le dice Eliseo? Solo déjame ir para besar a mi papá, para besar a mi mamá. Todos nosotros le servimos a Dios, pero la pregunta es, ¿nuestro servicio está siendo efectivo delante del Señor? Porque para que nuestro servicio en el Señor sea efectivo, las cosas en la familia deben de estar ordenadas. Elías no le dijo a Eliseo, sígueme. Simplemente pasó su manto sobre él. Pero Eliseo entendió que debía servir, pero quería hacer las cosas bien. Quería ir a su familia, hablar con su papá, hablar con su mamá y despedirse de ellos para luego servirle. Muchos de nosotros le servimos al Señor, pero no le vamos a servir bien si nosotros como esposo estamos peleados con nuestra esposa. La esposa no le va a servir bien a Dios si está peleada con su esposo. Yo puedo pararme aquí como un predicador, pero si vengo peleado con la hermana Doris, no le voy a hacer de bendición a usted, porque yo mismo no voy a estar tranquilo. Cuando ha habido alguna situación difícil, cuando ha habido a lo mejor alguna palabra que ha dañado antes de venir a la casa del Señor, acostumbro pedir perdón, acostumbro pedir una disculpa, porque tengo que estar en la casa del Señor y tengo que estar delante de ustedes. Porque si no sería como aquel que edifica una casa con su mano derecha, pero con su mano izquierda la va echando abajo. En otras palabras, no está haciendo nada. Tenemos que aprender a levantarnos para ser verdaderos siervos de Dios. Hay muchos que venimos a la iglesia y decimos, por misericordia de Dios estoy en la iglesia. Y decimos, logré vencer al diablo y me vine para la casa del Señor. Y lo que no sabemos, que con quien se peleó es con su esposo y dice, logró vencer al diablo. No, yo quiero decirle que está emproblemada con su esposo y lastimosamente al diablo se lo trajo para la iglesia también. Porque si viene disgustada, si vino emproblemada, no, el enemigo está dominando su vida y tiene que arreglar eso para poder servirle al Señor, porque aquí está el Dios Todopoderoso.
al que venimos a adorar, al que venimos a bendecir, o puede darse tantas cosas. No podemos servirle bien al Señor si estamos en problemados con nuestros hijos. No podemos servirle bien al Señor si los hijos estamos en problemados con nuestros padres. Tenemos que arreglar las cosas en la familia para servirle a Dios de la mejor manera. Y es lo que nos enseña Eliseo. Él fue para besar a su papá, para besar a su mamá, para luego seguir a Elías. Eso es en segundo lugar. Y en tercer lugar, avanzaré en esto porque el tiempo se me ha terminado. El buen siervo termina con las cosas que le atan a la vida pasada y le pueden alejar de Dios. El versículo 21 dice que Eliseo tomó los bueyes y con el arado hizo la leña, coció la carne y la dio a todo el pueblo. Después siguió a Elías y le servía. Eliseo no quería tener algo que lo atara a su vida pasada, pues él quería servirle a Dios. Mientras estemos atados a nuestra vida pasada, difícilmente le vamos a servir a Dios con libertad. Mientras no podamos dejar los malos hábitos que teníamos antes de venir al Señor, va a ser difícil servirle al Señor con libertad. Tenemos que dejar en el pasado lo pasado, porque en Cristo tenemos una nueva vida. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que servirle al Señor con una actitud nueva. Tenemos que dejar atrás los hábitos que antes nos dominaron y nos alejaron de Dios. Dejarlos atrás. Usted dice, no puedo. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no puede solo, pero con la ayuda del Señor, usted sí puede. Porque usted tiene una nueva vida. Y usted tiene alguien que le ayuda. Y ese alguien que le ayuda es el Dios Todopoderoso. Entonces comenzaremos a servirle a Dios y haremos las cosas de la mejor manera. Eliseo sirvió a Dios, sirviendo a Elías, hasta llegar a ser su sucesor en la nación de Israel. Para ello, él dejó todo lo que lo ataba a la vida pasada. De igual manera nosotros debemos, es el momento preciso para que dejemos toda comodidad mundanal que podemos tener, porque a veces nos acomodamos a vivir en el mundo y decir, soy cristiano. Tenemos que dejar la comodidad del mundo, tenemos que salir de allí y tenemos que dedicar nuestra vida al Señor, para que nuestro servicio al Señor sea efectivo, para que las personas sean bendecidas, para que nuestros vecinos sean bendecidos. Los vecinos van a ser ganados por el buen servicio nuestro. Los vecinos van a ser ganados por el buen testimonio de nosotros. Los vecinos van a ser alcanzados porque nosotros estamos mostrando que Dios ha hecho algo grande en nuestra vida. Eliseo sirvió a Elías, pero llegó un momento en que Elías iba a ser apartado de él. Dios ya había determinado llevarse a Elías. Sin embargo, Eliseo le seguía. Elías no quería que Eliseo fuera lastimado, pues habían ganado juntos un tremendo afecto. Y Elías le dijo a Eliseo, mejor quédate, ya no me sigas. Le explicó que Dios había decidido llevárselo. Pero Eliseo le dice, vive Jehová, que no te dejaré. Y lo siguió y descendieron por Jericó y estaban los hijos de los profetas y le dijeron, tu maestro va a ser quitado de tu lado. Eliseo solo le dice, cállense ustedes, yo lo voy a seguir. Entonces Elías se dio cuenta que no podía hacer que Eliseo se quedara y le dice, ¿qué quieres que te haga? Eliseo le dice, que yo recibo una doble porción de tu espíritu. Elías le dice, ¿qué cosas más difíciles has pedido? Pero si me ves el día que yo sea quitado de ti, te será hecho. Vive Jehová, que no te dejaré, le dice Eliseo.
porque quería una doble porción. Una doble porción en la cultura hebrea. La doble porción se le daba al hijo primogénito. La primogenitura hacía que ese hijo heredara doblemente que sus hermanos. Elías tenía una escuela de profetas. Eliseo iba a ser el líder en esa escuela de los profetas después de Elías. Eliseo iba a ser la persona de autoridad en esa escuela de los profetas. Eliseo iba a ser el primero. Por eso ahora pide una doble porción y camina por el Jordán. Elías hace con su manto, toca las aguas, se abre el Jordán y caminan en seco y pasan al otro lado. Eliseo va con él. Y estando en aquel lugar llegó el momento en que Elías iba a ser alzado al cielo. Y vino del cielo un torbellino que separó a Elías de Eliseo. Y Eliseo solo exclamó: carro de Israel, carro de Israel. Después de decir: Padre mío, y su gente de a caballo. En el mismo momento Elías fue levantado. Es uno de los dos hombres que la Biblia manifiesta que no han conocido muerte. Enoc, que fue trasladado por Dios, y ahora Elías, que también es trasladado por Dios. Y no se tiene muy claro también si Moisés realmente murió o si, aunque la Biblia dice que murió, pero su sepultura nunca se conoció. No se tiene muy claro si realmente también Dios simplemente se lo llevó. Pero aquí está el caso de Elías. Y Eliseo está en aquel lugar y las ropas de Elías caen cerca de Eliseo. Eliseo toma sus ropas y las parte en aquel lugar. Pero también allí está el manto de Elías. Y Eliseo va y toma el manto de Elías. Elías al principio pasó el manto delante de él, lo pasó sobre él. Pero todavía Elías era poseedor del manto. Ahora el manto ya no está sobre él. Ahora Eliseo tiene que tomarlo sobre sus manos, porque el poseedor del manto ahora sería Eliseo. Y desde aquel momento Eliseo recibe aquella doble porción que había pedido. Regresó y lo primero que hace con el manto es tocar nuevamente las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se le parten. Unos que se burlaban de él al subir con autoridad, le dio órdenes a osos del bosque que salieran y los devoraron. Traía autoridad del Señor. Ahora, mis amados hermanos, nosotros somos siervos del Dios viviente. Y esto es muy grande, y usted dirá: pero ¿dónde está el manto de Elías para que yo lo pueda tomar? Yo quiero decirle en esta tarde que usted no necesita tomar el manto de Elías. Usted necesita tomar espiritualmente el manto del Señor Jesucristo, porque más que Elías es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario, fue alzado también. Sus ropas fueron repartidas entre todos porque se echó suerte sobre ella. El manto no fue para una persona específica. El manto de Jesús es para el que lo quiera tomar por la fe. Usted ha tomado el manto de Jesús. Si Elías era digno que Eliseo le sirviera, mucho más digno que Elías es el Señor Jesucristo, que nosotros le sirvamos. Somos llamados a ser siervos del Señor Jesucristo. Si Eliseo no le puso excusas a Elías para seguirle, ¿por qué nosotros le ponemos excusas al Señor Jesucristo para servirle? Si el Señor Jesucristo es el que nos llama a servirle. Y un día se oirá una voz cuando nos presentemos delante del Señor, en la que Él nos dirá: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero quiero decirle en esta tarde: es tiempo de tomar el manto de Jesús y comenzar a servirle como Él se lo merece. Dele un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso.
Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Todos nosotros hoy debemos anhelar servirle al Señor de la mejor manera. Para hacer de esto una realidad, debemos tener disponibilidad para servirle al Señor. Debemos ordenar nuestra relación de familia y debemos de romper con todo lo que nos ata a la mundanalidad. Es tiempo de servir al Señor. 2019 está recién comenzando. Detengámonos a pensar, ¿qué hemos hecho por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Qué hicimos esta semana por el Señor? ¿O solo nos dedicamos a nosotros? Yo no le pido que se descuide usted, pero le pido que sirva a Dios con todo su corazón y Dios lo va a bendecir. Entre más sirvamos al Señor, más vamos a ver la gloria del Señor, porque los que le sirven a Dios son bendecidos con la presencia del Señor. Los que le sirven a Dios ven bendición en su familia. Los que le sirven al Señor ven salir adelante sus proyectos. Los que le sirven al Señor no son avergonzados. Los que le sirven al Señor contemplan la gloria del Señor, que se mueve en el viento fuerte, que se mueve haciendo temblar la tierra, que se mueve en el fuego y que está en el silbo apacible. Los que le sirven al Señor, aún en los momentos de dificultad, recibirán palabra del Señor que los hará salir adelante. Incline su rostro. Hay alguien que hoy entregará su corazón a Jesús. Recibirá a Jesús como su Salvador personal. Y yo quiero invitarle para que venga al altar. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Queremos orar por usted. Bendito es el Rey. Bendito es el Rey que te mandó a llamar. Bendito es el Rey que sigue llamando. Bendito es el Rey que se interesa en la salvación de los hombres. Pregunto, ¿habrá alguien más que esta tarde quisiera entregar su corazón al Señor? Hay alguien que ha caminado con Dios pero se ha quedado. La lucha continúa, el camino continúa. La vida es una carrera y hay que llegar hasta el final. La vida es una batalla y hay que pelearla cada día. La vida es una historia de fe que se vive al lado del Señor, para que al final de nuestro día podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su corazón al Señor? Amiga, hermana, Cristo le ama y hoy le está llamando porque quiere salvarle, quiere redimirle. Jesús es poderoso. Jesús es tu Rey. Jesús es tu Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que se te limpia con su sangre preciosa. La sangre que se derramó en la cruz fue por amor a ti, para salvar tu alma. Recibe hoy la salvación. Hable con Dios. Pídale perdón. Pídale perdón por sus pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Reciba la gracia del Señor. Dígale a Jesús que le recibe hoy como el Salvador de su alma, que reconoce que Él es el Señor y que reconoce que el sacrificio en la cruz fue el precio por su salvación. Llena su corazón, Señor. Llena su vida, Señor. Iglesia, dale un aplauso fuerte al Rey. Aplaude al Señor, dale alabanza al Señor. Celebra la gloria del Señor. Celebra el poder de tu Dios.
te espero. Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo que hoy está aquí en el altar, Señor, entregando a ti su corazón y su vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú selles su corazón, que tú le des la garantía, la certeza de lo que ahora en adelante Él es un hijo de Dios, porque a los que creen en tu nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, guíale con sabiduría de lo alto para salir adelante. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, ahora te pedimos que nos guardes de todo mal, de todo peligro, que nos despidas en paz, en amor y en santidad. Todo lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. No se vaya sin bendecir a sus hermanos, sus hermanas. Y gloria a Dios por lo que Él hace.